Bueno, muy buena tarde para todos. Nuevamente, bienvenidos. Hoy vamos a continuar hablando sobre el tema que hemos estado tratando de la verdadera guerra espiritual, de su importancia y vamos a retomar el sitio donde nos habíamos quedado. Permítame entonces comparto la pantalla para poder volver a contextualizarnos. Entonces, básicamente en nuestra charla anterior hablábamos de la armadura de Dios y entendíamos que no se trata para poder llevarla, para poder entender y comprender que la tenemos puesta, que la estamos usando. Obviamente estamos hablando de un sentido espiritual, que no se trata de una serie de, de simplemente de decir palabras, no se trata simplemente de repetir de manera incluso religiosa, una frase, unas oraciones, y creyendo que así ya vamos a llevarla. Entonces, en síntesis de lo que hablábamos es que el apóstol Pablo trataba de ubicarnos en un contexto de lo que significa, pues en medio de esta guerra, de lo que significa estar pues bien preparados y capacitados, pero sobre todo preparados para enfrentar esa batalla. Y todo soldado pues requiere de un uniforme. Y pues en el Imperio Romano había unas condiciones de preparación y de vestimenta que los caracterizaban a ellos, que les daban una identidad, pero que también les daban protección. Entonces, con base en eso, entendíamos que portar el cinturón era o representa caminar con la verdad. ¿Cuál verdad? No, no la verdad de los hombres, sino la verdad que está contenida en la palabra, la verdad que representa a Cristo. No porque Él diga la verdad, sino porque Él es la verdad. Y que esa verdad nos ayuda a ceñir como un cinturón ciñe, puede ceñir una prenda, puede darle firmeza. Asimismo, nuestro carácter va a estar ceñido. Y caminar con esa verdad nos va a llevar a tener un carácter en Cristo, un carácter sólido, un carácter de verdad que sea firme. También entendíamos que portar la coraza de justicia significa el vivir en santidad. Y si vivimos en santidad, estamos portando esa coraza de justicia constantemente. La estamos llevando a todos los lugares donde vayamos. Y que esa santidad nos va a proteger de una manera fuerte, porque así como la coraza estaba hecho de un material muy resistente, es la santidad la que nos ayuda a ser resistentes ante esta vida, ante las dificultades y la cotidianidad que representa vivir y vivir para Cristo. Entonces, si de por sí vivir la vida puede ser complejo, imagínese vivirla caminando con el Señor. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con oposición y con gente que simplemente detesta el evangelio, detesta la santidad, detesta a cualquiera que ose vivir de manera recta, porque mucha gente, pues la mayoría sin Dios vive en la injusticia, vive haciendo cosas que en nada glorifican el nombre de Dios y que van en contravía de sus mandamientos. También entendíamos que portar esas sandalias es o representa más bien la guía del evangelio, que así como las sandalias sirven para qué, o servían en aquella época para desplazarse por un camino con agilidad, con la capacidad de enfrentar a un adversario adecuadamente, porque imagínense un soldado que tropiece o que no tenga la capacidad de mantenerse firme sobre sus pies, pues va a ser presa del ataque de su enemigo y puede resultar herido o muerto. Entonces, cuando nosotros somos guiados por el Evangelio, tenemos esa capacidad de caminar con firmeza, tenemos la capacidad de permanecer firmes en el lugar donde nos ha puesto el Señor. Entonces, si caminamos, si somos guiados por el Evangelio cada día de nuestras vidas, estamos caminando con esas sandalias del apresto de qué, del Evangelio. También entendíamos que confiar en el Señor es como si llevásemos un escudo. Él es nuestro escudo.
Y no se trata, reitero, de simplemente repetir una frase que no es que yo me ciño con la armadura y no, se trata de que cuando yo salga de mi casa, cuando yo haga lo cotidiano, cuando yo esté en mi trabajo, cuando esté en el estudio, cuando esté haciendo cualquier cosa en la vida, yo me asegure de que llevo al Señor. ¿Y cómo me aseguro de ello? Cuando estoy confiando en Él. Y que comprenda también su plan de salvación, porque esto también es como ese casco que me protege a mis pensamientos. Entendíamos y hemos entendido a través de este estudio que esta batalla se libra en la mente. Ese es el campo de batalla. Ese es el campo también donde está el cuartel general de todo de todo lo que tenemos que enfrentar y de todas las decisiones que tomamos. Pero si comprendemos la salvación, lo que el Señor ha hecho por nosotros, de quiénes somos en Él, nuestra identidad, de por qué Él se entregó a sí mismo por el pecado del mundo, de por qué Él nos ha dado su amor, de por qué Él ahora nos llama a sus hijos. Todo lo que comprende ese plan de salvación y esa integralidad de esta tarea del Señor Jesús que realizó y la llevó a cabo de manera completa, si lo entendemos, si lo tenemos claro en nuestra mente, en nuestro corazón, pues vamos a estar llevando ese casco. Entonces yo les preguntaba, ¿nosotros estamos seguros de que el Señor, no, de lo que el Señor ha hecho? ¿Entendemos que somos salvos, de que tenemos un destino ya claro, ya sabemos hacia dónde vamos a ir el día que nos toque partir de este mundo? Porque eso es como ese casco que protege nuestra mente y nuestros pensamientos. Ahora hoy vamos a hablar de lo último que habla el apóstol Pablo allí cuando habla de la armadura. ¿Y de qué habla el apóstol Pablo? De la espada del Espíritu, que debemos tomarla. Esto debemos entender que es una parte o era una parte de la espada del uniforme, pues que no solamente servía para defenderse, sino para atacar. Entonces, gran parte de la armadura sirve para la protección, pero la espada puede ser un arma de defensa y un arma de ataque. Entonces, espiritualmente eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Ustedes tienen una armadura y hay un arma específica, hay un arma que Dios estableció que es para atacar. Y esa es la espada. ¿Cuál es la espada? ¿O a qué se referencia la espada? A la palabra de Dios. Debemos entender que la palabra no tiene sustitutos, que la palabra no tiene complementos como arma. Y lo digo porque muchas veces, y en esta época nos hemos puesto como iglesia a la tarea tristemente de buscar sustitutos, de buscar complementos. Y la palabra es completa, lo veíamos en el estudio de la Biblia, del estudio de cómo estudiar la palabra, de cómo interpretarla. La Biblia está completa y es un canon cerrado. La Biblia es suficiente. Y la Biblia como esa espada que nos sirve para contrarrestar los ataques del enemigo es suficiente. ¿Qué sucede ahora con la iglesia? Que está buscando sustitutos. ¿Los está buscando dónde? No, es que necesitamos ayuda a nivel político. Necesitamos ayuda con ayunos. Y no digo que el ayuno no sea adecuado, pero los estamos usando mal. No, necesitamos complementos para la palabra. Entonces nos enfocamos en darle a la gente espectáculo, algo que los atraiga. Entonces las iglesias ahora las congregaciones se han vuelto esos lugares donde se ofrece como en un restaurante un menú para ver si la gente le llama la atención y va y escucha la palabra y se queda en una iglesia y hace parte de esa denominación. Y ahí estamos cerrando en el blanco, ahí estamos buscando unos sustitutos que para nada van a servir, que tal vez parece que en algún momento pueden ser viables, pero que a la postre, a la larga, van a ser infructuosos. ¿Por qué? Porque la gente no cambia por ver un milagro. La gente no cambia por ver un buen espectáculo. La gente no cambia porque se le hable de forma graciosa en un púlpito o porque se le dé lo que quiere oír o lo que quieren escuchar en una reunión. La gente no cambia
porque suba a los estrados políticos un cristiano. Si es que se llegase a dar ese tipo de gobiernos, o porque suba a nivel de gobierno un hombre o otro hombre con diferentes planes de acción. La gente no cambia por eso, pero como iglesia estamos creyendo que es allí donde debemos buscar respuestas y por eso hemos dejado a un lado la palabra. Yo asistí a reuniones donde se dedicaba incluso de 1 hora y media a 2 horas, se usaba media hora por ahí para los anuncios, como se dice, parroquiales, y casi 1 hora para la alabanza, y uno iba a mirar cuánto tiempo se usaba para la palabra, y resultaban ser 20, 25 minutos. Y la enseñanza que se daba a la palabra, una palabra muy somera, muy superficial, que pues obviamente el tiempo no iba a permitir entrar en detalles en muchas cosas. En muchas congregaciones no hay estudios lineales de la palabra, no se habla de temas de forma metódica, de forma estructurada, no se lleva una línea de trabajo. Y un domingo se habla un tema y al siguiente se habla de otro tema totalmente diferente. Entonces, si una persona no asistió, entonces se perdió un tema, pero va al otro domingo y pues aprende otro tema, pero no es claro. No es claro ese lineamiento que deberíamos tener. Y eso es buscar sustitutos, eso es buscar de alguna manera darle complementos a la palabra que no necesita. No necesita. La gente no va a cambiar si no es a través de la palabra. Y la palabra misma lo dice. La fe viene por el oír, no por ver. No es por ver el milagro cada 8 días. No es porque le ofrezcamos una noche de milagros allí, que el Señor haga un milagro. Por eso no se van a persuadir. Recuerden la enseñanza de la palabra cuando estaba Lázaro, ¿no? Cuando habla de que Lázaro y el hombre rico le decía a su padre, Abraham, Abraham, ayuda, déjame volver a un momento y hablarle a mis familiares. Y dijo, no, a los apóstoles y a los profetas tienen. ¿Qué estaba diciendo ahí? Abraham le estaba diciendo, tienen aquello que ha sido escrito, a esos escuchen, porque ellos no se van a persuadir, le dice más adelante, aún si un muerto se levantara y les hablara. Tienen que escuchar y nosotros debemos volver a entender como iglesia, como hijos de Dios, que no debemos buscar en nada diferente a la palabra los resultados que solo en la palabra vamos a tener. Entonces yo les pregunto, porque yo me he hecho también esta pregunta, ¿cuánto de la palabra compartes? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de compartirle? Y me dirás, no es que no tengo tiempo, es que no, ¿a qué hora les voy a hablar a la gente? Pero si tienes tiempo muchas veces para escribir cosas en Twitter, para responder comentarios en Facebook, ahorita con todos estos temas políticos, entonces unos peleando contra los otros y por ningún lado se ve a los que se hacen llamar hijos de Dios defendiendo la palabra con tanto ahínco o compartiendo de la palabra o enseñándole hermanos, ¿no? Tenemos que enfocarnos en la palabra incluso también para tomar ese tipo de decisiones a la hora de hacer una elección electoral. Pero nos enfocamos y nos desgastamos en muchas cosas, pero hemos dejado la palabra a un lado porque ya no se ha vuelto importante. Y no podemos decir que sí, la palabra de labios para afuera, sí, la palabra es importante para mí, no, porque lo que tú hablas y lo que tú dices, y eso incluye lo que escribes en una red social, es lo que hay en tu corazón, es lo que te interesa más. No te interesa tanto que la gente lea la palabra, sino que lea tu comentario, que lea tu postura, que lea tus argumentos a favor o en contra de. No, no te interesa la palabra, te interesan otras cosas y ahí es donde el Señor nos llama la atención. Ustedes dejaron la espada del Espíritu, salen sin ella y creen que a veces porque repiten una oración, un rezo,
y ya están con, no, es que yo oré esta mañana y dije, yo me ciño con la espada del Espíritu, que es tu palabra, pero a la hora de la verdad, tú no la llevas. No la llevas en tu, diario vivir, en tu cotidianidad. No crees en ella porque que le crees más a un plan de gobierno, le crees más a filosofías de hombres, le crees más a cualquier otra cosa que te ofrece esta vida, que te ofrecen los hombres, te ofrece, y a eso le crees más, y eso lo defiendes con más fuerza que la palabra. ¿Por qué? Porque en tu corazón de una u otra forma estás creyendo que la palabra ya no tiene esa capacidad. Entonces eso es algo que debemos meditar y reflexionar y decirle, Señor, perdónanos porque hemos hecho a un lado aquello que es importante, que es tu palabra. Y esa efectividad de la palabra depende de que siempre la llevemos. ¿Y qué es llevarla? No es llevar un libro gordo debajo del brazo, grande, la Biblia más grande que encontré en la librería, no es abrirla, porque la palabra no funciona de manera mágica. ¿Mm? No, pues que la abrí en el Salmo 23 y salió luz de esa Biblia y llovió maná. No, la palabra no funciona de esa manera. Su efectividad depende de que la llevemos. ¿Y qué significa llevarla? No es llevarla en el celular, es llevarla en el corazón y en la mente. Pero si no la lees, si no meditas y reflexionas en ella a diario, no la estás llevando. Estás caminando sin la espada del Espíritu. Y si no llevas, yo te pregunto, si vas a una guerra y un soldado va a la guerra y no lleva su arma, ¿será que tiene posibilidades de vivir? ¿Será que tiene posibilidades de sobrevivir, de defenderse o de atacar? No. Entonces, ¿qué ha hecho el enemigo en este tiempo? Llevarnos al campo de batalla del mundo y a un campo de batalla donde vamos sin la palabra de Dios y nos ponemos a pelear y a entrar en conflicto con la gente del mundo, con las armas del mundo, los argumentos propios, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra propia opinión, las opiniones que tenemos en el corazón, que hemos leído en cualquier lado, en revistas, escuchado en noticieros, en fake news, en esas cadenas de WhatsApp, en lo que sea, pero no lo hemos leído en la palabra de Dios. Por eso la iglesia está como está. Por eso la iglesia así es, está mostrando su faceta más débil. Por eso la iglesia está demostrando que es llevada por cualquier viento de doctrina de aquí para allá, como las olas del mar, dice la palabra. ¿Pero por qué? Porque no tenemos firmeza y no la tenemos porque la palabra simplemente ha dejado de ser, ha dejado de tener más bien la importancia que antes tenía en nuestro corazón. Es curioso que aquí el apóstol Pablo cuando dice que usen la palabra, usa el término en griego rema. Yo sé que es muy conocido para muchos, que habla de algo específico, una palabra específica. Para decir palabra también se puede usar el término logos, pero aquí el apóstol habla, usa el rema. ¿Por qué? Porque así como la espada, en su tiempo los soldados no salían como locos ahí boleando espada para todo lado, para arriba y para abajo, sin ningún tipo de técnica, no. Ellos eran precisos y específicos. Había un momento en que levantaban el escudo, había un momento en el que avanzaban, había un momento para protegerse con la espada, pero también había un momento específico y preciso para qué, para atacar al adversario y que pudiera esa arma penetrar el corazón o el cuerpo de ese enemigo. Entonces no se trata de llevar la palabra de cualquier forma, tenemos que aprender también a ser precisos y a tener una especificidad a la hora de usar la palabra. Entonces yo te pregunto, en esa situación difícil que estás viviendo, sea económica, sea emocional, sea sentimental, sea familiar, ¿tú eres preciso y específico? ¿Sabes la palabra? ¿Sabes qué piensa el Señor en ese problema que estás enfrentando? ¿O simplemente vas y lo más fácil, ¿no? Estás buscando al líder a ver qué te dice, estás buscando al denominado profeta a ver si te adivina el futuro y lo que tienes que hacer? Estás buscando al llamado apóstol, los apóstoles de ahora que lo único que buscan es muchas veces es lo que tienes, lo que tienes y no lo que eres.
en manos de quién estás dejando esa precisión, esa especificidad de la palabra para pa- para enfrentar tu situación, para enfrentar tu vida. Es complejo, pero la gente ahorita está perdida. ¿Por qué? Porque no es precisa, no sabe usar. Tienen el arma ahí, pero no la saben usar. No son diestros en su uso. Y eso requiere práctica, eso requiere que estudiemos la palabra. Eso requiere que nosotros entendamos cómo el Señor piensa respecto a ciertas cosas. Porque muchos ahorita apoyan a gente que, y hablemos ahorita que está todo el tema de la política, eso, porque muchos haciéndose llamar cristianos y no lo entiendo. Yo lo hablaba con mi esposa, ¿por qué apoyan a personas que simplemente tienen en su forma de ser y de vivir? No se trata de odios ni nada contra nadie, pero en su forma de ser y de vivir tienen apoyos por el aborto, apoyos por la inmoralidad sexual en todas sus formas, apoyan el robo, apoyan la hechicería, la brujería, apoyan todo lo que Dios aborrece. Y yo digo, un cristiano o alguien que se hace llamar cristiano necesita que haya una señal en el cielo que le diga que no debe votar por esa persona. No, yo digo simplemente son personas que ignoran, y perdóname la expresión, pero es así. Cuando actuamos así, somos ignorantes de la palabra. Desconocemos a nuestro Dios, qué le agrada y qué le desagrada. Por eso apoyamos muchas veces. ¿Por qué? Porque nos mueve es el odio, nos mueven las emociones, nos mueve cualquier cosa menos nuestras convicciones o las convicciones que supuestamente decimos tener. Entonces no tenemos la capacidad de elegir. Y asimismo, como no tenemos la capacidad de elegir un gobierno adecuado como Dios nos debe guiar, no tenemos la capacidad de elegir en nuestras vidas ni de tomar las mejores decisiones. Entonces, por eso muchos también a la hora de elegir en su economía, pues eligen mal y gastan más de lo que ganan. Y después pretenden que con una oración ya se solucione todo y le aparezca dinero en el banco de manera mágica. O sus emociones toman las peores decisiones en su área sentimental, se equivocan y después quiere que Dios mágicamente les solucione algo y no fueron capaces de escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque no eran diestros en la palabra. O a nivel familiar tienen un problema o en su propio carácter, siguen siempre siendo los mismos hombres o mujeres llenos de amargura, llenos de odio, de rencillas contra el mundo, llenos de frustración, llenos de amargura, fatalistas, siguen siendo de todo y para eso no tienen solución. ¿Por qué? Porque el arma que usan es el arma que les da el mundo. Siguen odiando, el mundo les dice que sigan temiendo, el mundo les dice que sigan engañando y siendo engañados y esas son las armas que usan, pero la palabra para nada. Por eso la palabra no ha sido efectiva en nuestras vidas, porque no ha sido esa arma sólida y única que usemos. No, buscamos sustitutos y buscamos cualquier otra cosa menos la palabra de Dios. Y ahí es algo que debemos reflexionar y decirle, Señor, perdónanos porque nos hemos apartado de tu palabra como esa arma poderosa que dice que la misma palabra la describe como espada de doble filo que penetra lo más profundo. Un ejemplo aquí en Mateo 4, 1, 11, cuando el Señor Jesús no lo va a leer todo ya porque estamos cortos de tiempo, pero yo sé que usted lo ha leído. Cuando el Señor fue tentado, Satanás lo tienta. ¿Mm? Lo tienta, bueno, convierte estas piedras en pan. Y el Señor que le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la palabra, de la boca de Dios. ¿Qué usó allí el Señor? La palabra. Luego el Señor lo lleva a la ciudad santa y le dice, bueno, si eres hijo de Dios, tírate, porque escrito está. Vean cómo el enemigo también entendiendo, no, este me saca palabra, pues yo también sé palabra. Entonces, dice, escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan para que no tropieces con piedra alguna. Pero el Señor, ¿con qué lo contraataca?
El Señor se defendió con la palabra en la primera parte y aquí y el enemigo lo ataca con la misma palabra, tergiversándola, descontextualizándola, pero el Señor allí le responde con la misma palabra. No pongas a prueba, dice escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Y de nuevo, bueno, el enemigo dice, bueno, con la palabra no funcionó, porque la conoce, es diestro. Entonces dice, no, bueno, entonces mira, todos los reinos del mundo, todo su esplendor, su gloria, te lo voy a dar si te postras y me adoras. Pero vuelve el Señor y reitera, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Dice ahí el verso 11, entonces el diablo le dejó o lo dejó. ¿Mm? La pregunta es, ¿el Señor gritó para reprender al diablo? ¿El Señor lo ató y lo encadenó? ¿El Señor hizo algo, no sé, tocarlo o algo? No, el Señor no hizo ninguna de esas cosas que ahorita de pronto se ven en muchas congregaciones. La palabra, fue diestro en la palabra, la conoce la palabra, la supo manejar, fue específico. ¿Mm? Porque si él no hubiera conocido, pues él hubiera hecho, sí, escrito está, él me va a sostener en sus manos, pero el enemigo, aunque fue astuto, el Señor fue aún más astuto. Dijo, no, porque la palabra también dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Pero si el Señor no hubiera conocido la palabra, seguramente hubiera cedido en alguna de estas pruebas, porque recordemos que esto fue una prueba que le permitió el Señor. Aquí en el inicio del texto dice, el Espíritu fue el que lo llevó. Y muchas veces nosotros debemos entender que es el mismo Señor el que a veces nos permite estar en situaciones complejas. ¿Para qué? Para probarnos. ¿Mm? Para probarnos. ¿Qué aspectos veo aquí que el enemigo, las que el enemigo atacó al Señor? En necesidades básicas. ¿Qué tenía el Señor en ese momento? Hambre. Hambre. Entonces, no, pues convierte el Hijo de Dios, pues convierta esas piedras en pan. ¿Mm? Solución fácil. Eso es lo que el enemigo siempre nos muestra. Soluciones fáciles y rápidas, pero que van en contravía de lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque el Señor allí lo estaba probando. Dios estaba probando a su Hijo allí en medio del desierto y con hambre. Una necesidad básica. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Que comiera ya o que comiera cuando el Señor lo dijera. Pues obviamente cuando Dios lo dijera. Entonces ahí estaba también tentando la obediencia que el Señor Jesús tenía. Y así muchos nosotros tenemos necesidades básicas. Pensemos en esas necesidades básicas, salud. Entonces cuando enfrentamos a veces dificultades en nuestro cuerpo, ¿y qué hacemos? Empezamos a renegar de Dios, empezamos a decir, pero si soy tu hijo, yo tengo que estar sano. Si tú ya te llevaste nuestras enfermedades, dice la palabra. ¿Y por qué decimos eso? Porque no entendemos qué quiso decir allí el autor con ese que llevó nuestras enfermedades y ciertamente lo hizo, pero si fuera así, pues nadie se moriría. Pero no somos diestros, entonces como no somos diestros, nos confundimos, empezamos a renegar. Y tal vez Dios nos está probando, permitiendo que nuestra salud sea tocada, que el alimento, el vestido, el calzado, cosas básicas, elementales para vivir, para sobrevivir, el pago de servicios públicos, lo puse ahí porque muchas veces la gente no tiene y ¿qué hacen? Empiezan a renegar del gobierno, empiezan a renegar de la situación del país, empiezan a renegar de su trabajo. Es que el jefe me dice, es que el jefe me trata, es que esta situación, es que lo uno y lo otro, o la educación. ¿Qué haces en esos momentos en que tus necesidades básicas son tocadas, donde hay dificultades, incluso la compañía, a las mujeres, a los hombres que están solteros? ¿Cuál es la forma? Tú puedes hacerlo a tu manera, cualquiera de estas cosas, y te aseguro que si lo haces a tu manera, a la postre vas a darte cuenta que te equivocaste porque no tuviste en cuenta a Dios. Y muchos, incluso en su área sentimental, buscan en sus fuerzas, sin ser diestros en la palabra, buscan a esa persona que va a estar a su lado, que va a compartir a su lado, y no contaron con Dios, no contaron en medio de esa situación tal vez de soledad, buscar cómo aprender más del Señor y qué significa tener un hogar y
y cómo sostenerlo, no solamente económicamente, sino también moralmente. Y todas estas situaciones se dan y a veces el Señor nos permite pasar por estas dificultades para probar que nuestro corazón. Esa dependencia de Dios debe estar ligada a la obediencia de la palabra. Y ahí el Señor fue tentado en esa área también. ¿Dependes de Dios? ¿En qué lo tentó el enemigo? Mira, lánzate. ¿Y por qué? O sea, ¿para qué? Sí, lanzarse para qué? Con una petición tonta de parte del enemigo. Pero allí estaba probando el Señor si dependía de él. Y él obedeció la palabra. Dijo, no tentarás al Señor tu Dios. También buscó eso que tal vez el enemigo creyó que el Señor Jesús tenía, ¿no? En su naturaleza caída, pero el Señor Jesús no tenía una naturaleza caída porque Él es perfecto. Pero ¿qué hay en la naturaleza caída del hombre? La avaricia y el poder. Por eso le ofreció reinos, por eso le ofreció la gloria. Y eso es lo que buscan muchos hombres en esta época y que se dejan caer, porque muchos se dieron en aquí cuando esas pirámides y siguen cayendo de MG y todo eso que tráeme 1 millón y te devuelvo 2 millones. Y, no y muchos cristianos que cayeron en eso, ¿por qué? Porque la avaricia los movió, porque el deseo de tener más fue más grande que lo que dice la palabra, la palabra que dice en ese momento. Si alguien de los que llevó dinero a esos lugares hubiera entendido, la palabra dice que el dinero adquirido fácilmente no es bendecido, escrito está. Pero como no conocen eso, pues, ay, no, pues me ofrecen más que un banco, pues llevemos la plata. Y somos presa fácil del enemigo. ¿Por qué? Porque no somos diestros. Aquí el Señor era diestro en la palabra, obviamente, el Hijo de Dios, y no dejó que la gloria y ese afán de poder los sedujeran. Entonces vemos que Jesucristo aceptó la voluntad de Dios, que en algún momento Él nos puede poner en una situación para probarnos. Reconoció el enemigo y sus engaños, reconoció esa voz, reconoció cómo estaba actuando el enemigo, pero actuó en consecuencia de eso y no se dejó seducir. Demostró su confianza en Dios en todo momento. Usó la palabra y no solamente la usó, sino demostró que confiaba en él. Usó la palabra para defenderse y contraatacar, ya lo expliqué ahorita. Tuvo la fuerza para rehusar la tentación. Yo te pregunto, ¿has tenido fuerza para rehusar la tentación o te cuesta demasiado? Y si te cuesta es porque no has tenido la fuerza a través de la palabra. Y al final el Señor obtuvo la recompensa por su fidelidad ante la prueba. Dice la palabra que llegaron ángeles a servirlo. Entonces, dice la palabra, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Viva, viva, no está muerta, está viva y es poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra en lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Mire que ella habla de capacidad. Dice Salmo 119 y les recomiendo que lean este salmo completo. Es un poco largo, pero es una exaltación a lo que significa la palabra de Dios. Dice, tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Yo te pregunto, ¿dónde está tu esperanza en estas épocas electorales? De pronto toca buscar tu esperanza por allá en algún partido político. ¿Pero por qué? Porque has dejado la palabra a un lado. Tal vez tu esperanza está en promesas de gobierno. ¿Por qué? Porque has dejado a un lado la palabra y te has olvidado. Yo por eso siempre he dicho, nadie puede, y lo dice la palabra, nadie puede servir a 2 señores. No puedes decir que eres partidario de fulano y de sultano y al mismo tiempo decir que eres cristiano. O eres cristiano o eres seguidor de fulano o de sultano. ¿Por qué? Porque ese al que sigues se vuelve tu Señor y sus palabras se vuelven para ti palabras verdaderas y de Dios inamovibles y no hay quien te las saque de la cabeza. Entonces, sinteticemos. La palabra nos ayuda a entrar en un nuevo contexto, en contexto, perdón. Nos ayuda a recordar que somos hijos de Dios y a dónde debemos estar enfocados. Un ataque efectivo se da
cuando se usa la palabra adecuadamente. La palabra no actúa mágicamente, les decía ahorita, actúa cuando hay entendimiento de su uso, cuando la memorizamos, la leemos, reflexionamos y la aplicamos a diario, no cada 8 días. Debemos tener hambre a diario de la palabra. La lectura y el estudio son vitales y su uso es insoportable para el enemigo. Al enemigo no lo asustan tus gritos. Al enemigo no lo asustan tus ayunos, al enemigo no lo asusta tu experiencia, al enemigo no lo asusta que tú decretes o declares, al enemigo lo incomoda y es para él insoportable que tú uses la palabra de Dios. Entonces yo los invito a que por un momento, ya que nos queda corto tiempo, oremos y le pidamos al Señor que nos ayude. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias por este tiempo. Hoy entendemos que tu palabra es poderosa, que tu palabra es aquello a lo que debemos volver, porque tal vez le hemos buscado sustitutos, le hemos buscado complementos, creyendo que tu palabra no es suficiente. Perdónanos, Señor, porque hemos menospreciado lo que pones en tu mesa, Señor mío, para que comamos, porque muchas veces le hemos dado más valor a la palabra de los hombres, a las promesas de los hombres, sea cualesquiera que sean. Le hemos dado valor a cosas tan diferentes, a un posible gobierno, a una posible bendición económica. No es que si yo ganara más y empezamos a poner nuestra fe y nuestra esperanza en cosas diferentes a tu palabra. Perdónanos porque no hemos sido diestros en su uso. Sabemos más de cosas de los hombres que de tu palabra. Hemos aprendido más de otras cosas y decimos no tener tiempo, pero a veces defendemos más otras posturas, defendemos más los pensamientos de otros hombres, menos tu palabra. Nos preocupamos más que conozcan a otros hombres, pero menos a tu palabra, Dios de los cielos. Perdónanos, Señor mío, y ayúdanos a entender que somos tus hijos y que como tus hijos debemos ser diestros en el uso de tu palabra, en la aplicabilidad de tu palabra, y que eso nos va a llevar a ser eficaces, efectivos en nuestra lucha espiritual para poder vencer y alcanzar victoria. Yo te pido, Dios de los cielos, que reargullas cada corazón y conforme a tu palabra, Señor mío, que volvamos nuevamente a la escritura, a lo que ya allí está escrito, pero con la convicción de saber que allí está lo suficiente para que esta nación cambie, para que nuestras vidas cambien y que así como tu pueblo no buscó cambiar un régimen, sí buscó que tu palabra fuera conocida en todo el mundo. Te damos la gloria y la honra y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Amén.